Víctor Hernández, analista político. Víctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. A ver, un desfile, una conmemoración cargada de símbolos. ¿Qué símbolos? Pues de entrada lo que fue muy llamativo fue la amplísima presencia de la Guardia Nacional, y es muy evidente la intención en términos de comunicación política de dar la impresión de que la Guardia Nacional ya está operativa, que ya es un cuerpo consolidado, y eso en realidad es falso. Yo quisiera retomar el análisis que publicó esta semana Alejandro López sobre el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Según cifras del propio presidente Andrés Manuel, la Guardia Nacional tiene más o menos 50,000 elementos que van a estar ganando un promedio de 19,000 pesos mensuales. Pero si tú revisas el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para este año, no alcanza para esos 5,000 elementos, y acaso a lo mucho alcanza para unos 7,000, lo cual nos hace pensar que sus plazas, las de estos militares, siguen en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, y esto es una clara violación a la ley que dio origen a la Guardia Nacional, que claramente estipula que la Guardia Nacional tiene que tener una separación funcional de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué es importante que policías y no militares estén haciendo labores de seguridad pública? Yo te lo cuento como exmilitar. Nosotros como militares no recibimos entrenamiento policial, no sabemos derecho penal, no sabemos preservación de la cadena de custodia, no sabemos llenar un informe policial homologado, y eso lo aprovechan los abogados de los delincuentes para salir libres. Y por eso muchos militares se quejan de que en cuestión de unas cuantas horas el Ministerio Público o los jueces de primera instancia dejan salir a los detenidos, y esto ha alimentado dos grandes prácticas en México. En primer lugar, la desaparición forzada, la idea de que muerto el perro se acabó la rabia, y entonces muchos policías, muchos militares, en casos como Tlatlaya, Palmarito y Nuevo Laredo, decidan ejecutar a los detenidos en lugar de que lleven su debido proceso. Y la segunda práctica que se ha alimentado es la tortura, es decir, cómo los delincuentes van a salir rápido del Ministerio Público. Muchos policías, muchos militares recurren a la práctica de torturar detenidos para que te den inteligencia, y de esa forma te ahorras todas las formalidades de ley. Entonces, sí es muy preocupante, Paco, que se quiera dar esta imagen de que la Guardia Nacional existe como un cuerpo policial, cuando en realidad, híjole, el 80 al 90% de sus integrantes en este momento siguen siendo militares. Así es. Bueno, de hecho encabezó y la descubierta del desfile lo hace con la Guardia Nacional. ¿Qué otros símbolos encontraste, Víctor? Pues hubo un detalle muy llamativo, seguramente se habrá dado cuenta tu auditorio. La campana con la que, el listón de la campana con el que hace el grito el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía bordadas 5 estrellas de plata. Es algo que no se había visto en nuestros desfiles. Las 5 estrellas de plata son exclusivas para el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Si se fijan, el secretario de la Defensa Nacional tiene 4 estrellas en sus sobrehombreras, y solo el comandante supremo tiene las 5 estrellas. Esto es bien llamativo, y yo quisiera endosar la opinión de otro colega de la Universidad Panamericana, el profesor Fernando Villela, quien afirma que en el fondo el presidente Andrés Manuel es un neoconservador, y el argumento es bien interesante. Andrés Manuel se presenta a sí mismo como un juarista, como un liberal inspirado, pero si te das cuenta, se apoya mucho más que otros presidentes en el ejército. A mí me da la impresión de que es un presidente al menos casi igual de apoyado en el ejército como Felipe Calderón, porque nótese quién es el consentido en términos presupuestales de este gobierno: la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de Defensa es la que sale ganona del presupuesto de la Guardia Nacional. La Secretaría de la Defensa es la que va a construir el aeropuerto de Santa Lucía, que es un proyecto multimillonario en el que pues puede haber muchos pellizquitos al presupuesto. La Secretaría de la Defensa Nacional es la que está organizando las ventas de vehículos de lujo en el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, aunque Víctor, aparentemente, o al menos así lo entendía yo en el presupuesto, sale con una rebaja de presupuesto. Sí, la Secretaría de la Defensa sale con una ligera rebaja de presupuesto, pero en términos prácticos es la Secretaría de Defensa la que tiene el mando de la Guardia Nacional, entonces tendrá ejercicio discrecional del presupuesto a la Guardia Nacional que está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Se le va a sumar ese presupuesto que se le quitó a la Secretaría de Gobernación? Exactamente. Exactamente, la Secretaría de la Defensa de facto ya concentra toda la toma de decisiones de seguridad pública del país. Antes estaba dividido porque existía la Policía Federal, pero ya en términos prácticos, con la existencia de la Guardia Nacional, a pesar de que digan que es un cuerpo civil e independiente, si camina como pato, si se ve como pato, es un pato, y la realidad es que la inmensa mayoría
de los mandos y del personal de la Guardia Nacional siguen siendo militares, siguen viviendo en cuarteles militares y tomando órdenes de la jerarquía militar. Víctor Hernández, te agradezco mucho este comentario para Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias, un abrazo para todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Víctor Hernández, analista político, y la simbología en el desfile y en el grito de independencia, los primeros del presidente López Obrador.